completamente diferentes funciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues la célula como entidad, como unidad, pues tiene diferentes organelos, ¿no? ¿Alguien me podría decir para qué funciona el núcleo? ¿Qué función tiene? Adelante, pueden abrir el micrófono y participar. ¿Vale? Almacena el material genético. Exactamente. Almacena el ácido desoxirribonucleico, el DNA, que estrictamente es una molécula con características ácidas, y estas características hacen que puedan interactuar de manera muy íntima con proteínas llamadas histonas, y el ácido desoxirribonucleico está sumamente enredado y compactado con estas proteínas, y su localización es en esta, ¿no? En el núcleo. Entonces, ¿qué función tendría el núcleo además de almacenar el material genético? En otras palabras, ¿qué función tendrá desde el punto de vista de contener el DNA? Es una pregunta muy abierta, pero quisiera que alguien me comentara qué posible respuesta le daría. ¿El replicarlo? Pues sí, básicamente tiene toda la información necesaria para toda la célula, ¿no? Hablando de pues todas las sustancias que necesita producir la célula. Entonces, por supuesto que sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora con el nucleolo? ¿Qué función tiene el nucleolo? Produce los ribosomas. Es una extensión del núcleo que efectivamente está íntimamente relacionado o tiene y produce ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Ensamblan aminoácidos para producir proteínas. Bueno, Exactamente. polipéptidos y luego proteínas. Así es. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué hará el retículo endoplásmico rugoso? Creo que acomoda al ADN, algo así, ¿no? O sea, le da forma a las proteínas. Ah, bueno, sí, porque aquí ya no llega el DNA, ¿no? El DNA se queda en el núcleo. Sí, me confunde. Sí, no te preocupes. Sí, en realidad me gustaría que pensaran esta secuencia, ¿no? Pues todo inicia en el núcleo, con el ácido desoxirribonucleico, con el DNA. Entonces el DNA se replica, el DNA se traduce, y de esta manera, al traducirse a los ribosomas, ¿no? Y obviamente esas proteínas recién sintetizadas tienen ciertas características. A veces tienen cadenas polipeptídicas de más, a veces tienen de menos. Muchas veces esas mismas proteínas necesitan, pues, acoplarse a otras sustancias como lípidos, como carbohidratos, y todos estos procesos, pues, particularmente se llevan a cabo algunos en el retículo endoplásmico rugoso y otros en el liso, pero al final todos en el retículo endoplásmico, ¿no? Pues todos esos, ¿cómo le llaman? Modificaciones posttraduccionales, ¿no? Modificaciones a las proteínas. Pensemos, por ejemplo, pues que algunas son glucoproteínas, o algunas hormonas, por ejemplo, como la insulina, se sintetizan como eh, proinsulina, es decir, tienen dos péptidos antes de la cadena polipeptídica en sí de la insulina, que es funcional. Entonces, todas estas modificaciones se llevan a cabo ahí. Ahora, ¿en qué momento la célula sabe que tiene que hacer alguna modificación? Pues eso se lo dice la misma estructura, ¿no? Ese exceso de aminoácidos o falta de alguna sustancia dentro de la proteína, pues hace que la célula sepa que tiene que hacerle modificaciones, ¿no? Y como les decía, esto en realidad pues se da simplemente por las interacciones, ¿no? Hay un mundo de proteínas que están todo el tiempo están sensando. Acuérdense que hablar de proteínas es pensar en cambios conformacionales. Cuando una proteína interactúa con otra sustancia, suceden esos cambios conformacionales, y vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, al modificarse
espacialmente, es decir, ese cambio conformacional hace que la proteína sea una chismosa, ¿no? Ya sea que vaya a hacer otras cosas o que pase el chisme, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces, ¿qué otros organelos tenemos? Los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Reciclan los restos que tiene la célula. De alguna manera, efectivamente, digamos que es la central de reciclaje, ¿no? Y pues muchas veces ahí pues se llevan a cabo procesos de oxidación, ¿no? Ahora, el citoesqueleto, ¿qué tiene? ¿Qué importancia tiene el citoesqueleto? Le da forma a la célula. Exactamente, ¿no? Por eso es que algunas células, como las neuronas, tienen esa estructura tan alargada, tan delgada, tan fina. También por eso es que las células musculares tienen esa forma. El citoesqueleto participa de manera muy activa pues en el cuerpo de la célula, ¿no? En el cuerpo que va a adoptar. ¿Qué hacen las mitocondrias? ¿Es la central energética de la célula? Por supuesto. ¿Y cuál es la moneda celular que se utiliza? ATP. El ATP. ATP. Exactamente, el ATP. ¿Cómo sintetiza ATP? A través de las varias rutas metabólicas. Bueno, estamos hablando de la mitocondria. Entonces, ¿qué rutas metabólicas suceden en la mitocondria? Ciclo de Krebs. Glicólisis. ¿Perdón? ¿Qué fue lo último que mencionaste, compañera? Creo que la glicólisis, creo. Creo. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué Es opinan en el los...? citoplasma, ¿no? Exactamente, esa sucede en el citoplasma. Y tan es así que estrictamente, pues la acetilcoenzima es la que se transfiere directamente a la mitocondria, ¿no? El piruvato es el que se transfiere a la mitocondria, etcétera, ¿no? Entonces, eh, debido a que se trata de un reactor que da mucha energía, pues la mayor parte de las reacciones del metabolismo oxidativo se dan ahí, en la mitocondria. Muy bien. ¿Qué pasa en el citoplasma? ¿Qué Es función donde tendrá? está inmerso todos los componentes celulares Ajá. y ¿Y cómo lo también podrías describir? como ¿Cómo un te lo medio imaginas? acuoso lleno de electrolitos y algunos metabolitos también, en el que se encuentran flotando todas las estructuras con ayuda del citoesqueleto para mantenerlas fijas. Muy bien, pues pareciera mentira, pero en realidad el citoplasma, más allá de ser como un gel, bueno, sí, podemos decir que se trata de un gel más que un medio acuoso, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo a lo largo de la carrera, pues nunca mencionaron ningún profesor que el citoplasma en realidad no es un medio acuoso o al menos no tiene las características de un medio acuoso, ¿no? Si nosotros colocamos agua dentro de un recipiente, pues el agua se está moviendo de acuerdo con los movimientos que tenga el recipiente. Sin embargo, dado que la célula tiene un citoesqueleto, ese citoesqueleto, pues en realidad pensemos que es una telaraña que impide que el agua fluya tan libremente, y en realidad esa agua pues no está del todo líquida, está más bien gelificada. Como una gelatina. Exactamente, justamente así. Entonces, pues toda esta red del citoesqueleto en realidad le da soporte a todos los organelos y al mismo tiempo está anclado a la membrana celular, y de esta manera es que por esos, vamos a llamarlo así, por ese cuerpo, por ese citoesqueleto, pues van o pueden migrar diferentes sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos lisosomas que son fáciles de transportar o son móviles,
pues pueden ir migrando directamente sobre el camino o los rieles, y pensemos que los rieles son el citoesqueleto, ¿no? Entonces, más que un medio acuoso, porque inmediatamente, pues muchos pensamos en un medio acuoso, pues en agua muy fluida. No, se trata de una gelatina, ¿no? Y la verdad es que es un medio extremadamente ordenado. Tan es así que, por ejemplo, pues cualquier ligando que llegue a una proteína de membrana, pues puede hacer que suceda lo que recién acaban de comentar, pues todo un mecanismo de señalización intracelular, ¿no? Que al final pues llega al núcleo, ¿no? Muy bien, el complejo de Golgi, ¿para qué servirá? ¿Es donde las proteínas cambian su estructura y se vuelven más complejas y funcionales? Sí, básicamente en el complejo de Golgi suceden pues algunas otras modificaciones posttraduccionales que mencionábamos, y estrictamente me dirán, ¿no? O me preguntarán por qué si algo sucede, algo similar sucede en el retículo endoplásmico. Pensemos en lo siguiente: el retículo endoplásmico está cerca del núcleo, entonces la mayor parte de las proteínas que ocupa la célula se modifican ahí, en el retículo endoplásmico, que está más cerca del núcleo y que por lo tanto le queda más lejos la membrana celular. Pero vean que a lo mejor el complejo de Golgi tiene extensiones que van todavía más cerca de la membrana. Entonces, algunas proteínas, hormonas, péptidos o sustancias que se llegaran a liberar por la célula, pues están modificadas directamente aquí en el complejo de Golgi. Muy bien, ¿y la membrana plasmática qué función tendrá? Protege a la célula, básicamente. En términos muy generales, pero estrictamente sus funciones quedan mucho más allá, ¿no? También sirve como medio de transporte, De bueno, transporte de... de nutrientes, y también excreta sustancias que ya no necesita la célula. Sí, efectivamente, vamos a pensarlo así. Funciona como la aduana, ¿no? La que dice qué entra y qué sale, ¿no? Al final, los gases no los puede controlar, ¿no? El CO2, el oxígeno pueden difundir sin problema, pero moléculas que tengan carga, como lo comentábamos ayer, no pueden ni penetrar ni pasar al otro lado de la membrana. Entonces, esto hace que moléculas con carga, particularmente los iones, pues tengan cierta influencia sobre la membrana, ¿no? Entonces, de cierta manera, la carga total que tiene la membrana plasmática es totalmente diferente en el interior que en el exterior. Y entonces, esta diferencia de potencial, vamos, son términos a lo mejor muy eléctricos, pero pues la membrana funciona como un aislante. Aquellas proteínas que estén presentes que puedan transferir iones, es decir, canales iónicos, pues funcionarán como los conductores eléctricos, ¿no? O permiten el flujo de electrones. Y entonces la membrana interna tiene cierta polaridad, cierto potencial eléctrico, y el exterior tiene otro potencial. Entonces, en realidad, como les mencionaba, la membrana es más allá de darle el límite a la célula, de funcionar como una aduana, pues es un gran aislante como medio acuoso, como más bien aislante para medio acuoso y aislante eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, las propiedades de los componentes de la membrana, ¿no? Los ácidos grasos, el colesterol que le da rigidez a la membrana. Y más que nada comento esto porque esto se va a utilizar mucho para la sinapsis, ¿sale? Bien, entonces, y pues bueno, además hay otros organelos o macromoléculas como bastante ordenadas que forman vacuolas, centriolos, etcétera, ¿no? Pues, ¿para qué funciona una vacuola? ¿Qué función tendrá?
¿Es de manejar los desechos de la célula? Donde se almacenan los desechos de la célula. Ojo, no solamente los desechos. Y de hecho lo vamos a ver, pues hay algunas vacuolas que se cargan con algunos neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño. Igual podríamos entrar en discusión pero pensemos que las vacuolas, pues sí, pueden trasladar o pueden externar desechos, pero también puede ser que sean invaginaciones de la célula que está introduciendo algo. Entonces, no se queden solo con la idea que se trata de desechos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, algunos virus pueden entrar a la célula a partir de vacuolas. Entonces, ahí, pensando en lo que me acaban de comentar, pues se sale de la definición, ¿no? O de lo que me acaban de comentar. ¿Y para qué servirán los centriolos? Jóvenes. Bueno, una de sus digo centriolos, perdón. Sí, centriolos. Una de sus funciones sería producir el uso mitótico en la división celular. Muy bien, no son más que extensiones o parte del citoesqueleto que pues ayudan efectivamente a llevar a cabo todo el proceso de división celular, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo qué tipos de virus entran a través de la vacuola? ¿Cómo qué tipos de virus? No tengo un ejemplo como tal, pero enseguida te contesto. Déjame consultar algo rápido. Bien, me la quedo de tarea, ¿sale? Y te la respondo en la próxima clase. Sí, profe. De momento no tengo información certera y ya. La próxima clase sin problema te la contesto. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, parece que no. Pues bueno, entonces, de acuerdo con lo que acabamos de comentar, ahora sí podemos entrar a lo que sería, pues, la sinapsis, ¿no? Pues bueno, antes de pasar a la sinapsis, me gustaría que, pues, presentarles un modelo. Entonces, denme una oportunidad. Voy a compartir una pantalla. Uy, qué mal. Pues bueno, les debo la parte del modelo. No me dejó. Bueno, entonces pensemos en una célula. Vamos a buscar una neurona. Pues bueno, básicamente las neuronas tienen esa forma, como lo comentábamos, pues definida particularmente por el citoesqueleto, ¿no? Además, pues, la función de cada célula está muy, muy, muy especializada, ¿no? Cuando se crea un nuevo organismo, cuando un feto se está creando, pues intervienen estos mecanismos de señalización celular y precisamente
ciertas moléculas, ciertas hormonas, de acuerdo con la concentración que puedan generar en un medio. Por ejemplo, pensemos para la generación de la médula espinal, ¿no? Normalmente cuando se va formando un feto, lo que corresponde a la médula espinal, que pues no es más que las vértebras, bueno, esa región de las vértebras de la espalda, pues es un tubo hueco de células. Entonces, en medio, en ese tubo hueco, se liberan diferentes sustancias, y esas sustancias hacen que se vayan diferenciando cada una de las neuronas, ¿no? Cada una de las células. Pues obviamente por difusión esa molécula en algunas regiones está más concentrada, en algunas otras está más diluida, lo que implica que, por ejemplo, para el caso del cerebro, hay moléculas que rigen que las neuronas se empiecen a formar, pero si ustedes se dan cuenta, conforme nos vamos alejando del cerebro, pues sí hay neuronas, pero con diferente morfología y prácticamente con una función pues más especializada o diferente que la misma sinapsis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el cerebro existen neuronas con esta morfología celular, ¿no? Que son relativamente cortas, no sé, a lo mejor unos 10, 15, 20 centímetros, pero hay otras neuronas que parten del cerebro, viajan a través de la médula espinal y llegan a los músculos. Y estas células pues pueden tener axones, bueno, básicamente pues muy largos, estamos hablando a lo mejor de, no sé, 50, 60, 70 centímetros, y eso pues a escala celular pues es bastante, ¿no? Y precisamente por eso es que esos axones están tan protegidos en una columna muy rígida, en la columna vertebral, y pues explican el por qué una persona puede quedar parapléjica, ¿no? Si se daña la columna vertebral, pues se pierden esta integridad celular, y entonces los impulsos nerviosos para hacer mover los músculos, pues no se logran. Entonces ahí se inactiva la regeneración celular. No, siempre habrá regeneración celular, pero vamos a pensarlo así, ¿no? Voy a ocupar un ejemplo muy burdo. El accidente que hubo en el metro, ¿no? Donde colapsó y se derrumbó el puente. ¿Sí hay regeneración? Bueno, pensemos que sí, ¿no? Sí están reparando el puente, pero se tarda. Y esto hace que la comunicación se entorpezca totalmente. Pues cuando normalmente personas viajaban entre ambas estaciones, pues se tardaban, no sé, ¿qué te gusta? Unos 20 segundos. No, 20 segundos es muy poquito. Unos 2 minutos a 10, por ejemplo. Actualmente, como está dañada esa estructura, pues en realidad ahorita ha pasado tanto tiempo y pues no hay comunicación. La gente no se puede mover de una estación a otra. Entonces, exactamente lo mismo pasa aquí. Sí hay regeneración, pero la verdad es que es muy lenta para dar el servicio requerido. Y por ejemplo, las neuronas transmiten impulsos eléctricos en cuestiones de nanosegundos, ¿no? Entonces, sí hay regeneración, pero es muy lenta. Y pues bueno, entonces, en términos generales, ¿cómo es que funciona o cómo es que se lleva a cabo la sinapsis? Pues básicamente el punto inicial es que una célula, una neurona, recibe un estímulo, ¿no? Entonces, ahorita no les vamos a poner nombres, vamos a hablar en términos generales para que no se vayan haciendo bolas. Entonces, pensemos que aquí tenemos, o por aquí está cerca, un capilar sanguíneo, ¿no? Obviamente, ustedes saben que el cerebro está muy irrigado, tiene muchos capilares, y por lo tanto podríamos mencionar que una gran población de las neuronas tiene contacto directo con los capilares, ¿no? Entonces, moléculas que viajan en la sangre pueden o tienen receptores aquí en la región del cerebro, en los capilares, y esto hace que se lleve a cabo una respuesta que se la comunica directamente a la neurona. ¿Qué hace la neurona como respuesta? Para eso vamos a ver lo siguiente. Pues la neurona recibe un estímulo externo, ¿no? Ese estímulo externo, pues no es más que un mensajero, ¿no? Un primer mensajero.
Y lo que hace ese primer mensajero, pues es causar o unirse a un receptor que causa una modificación del potencial de la membrana. Por acá había un esquema. Entonces, ese potencial de la membrana tiene lo siguiente, ¿no? Normalmente, pues sabemos que la membrana celular, particularmente la membrana de las neuronas, pues tiene un potencial en reposo, ¿no? ¿A qué me refiero con potencial? Pues no es más que, pues por un lado de la membrana hay ciertas cargas, por el otro lado de la membrana hay otras cargas. Esto hace una diferencia de potencial y en términos de electricidad, pues esto hace que se pueda generar un trabajo, ¿no? Entonces, directamente la neurona puede ser pues despolarizada, es decir, cambia su potencial. Y esta despolarización pues viene dada por diferentes fases, ¿no? Entonces, tenemos un potencial en reposo, apúntenle por favor, menos 70 milivoltios. Ese es el potencial estándar para cualquier célula, ¿no? Entonces, ¿qué implica que tenga menos 70 milivoltios? Pues bueno, de un lado de la membrana hay cierta cantidad de iones, particularmente estamos hablando de iones sodio o de iones potasio, y del otro lado hay menos, ¿no? Lo que implica que esa diferencia de potencial, pues hace que cuando cuando la neurona recibe el estímulo, deja entrar ciertos iones. Entonces, esos iones hacen que cambie el potencial, ¿no? Normalmente, bueno, quiero que pensemos lo siguiente. Normalmente el exterior celular tiene más cargas positivas, ¿no? Hay más iones sodio, hay más iones calcio, hay más iones magnesio, más iones potasio. El interior de la membrana generalmente es negativo. ¿Por qué? Pues básicamente, como tenemos o el medio o la sal, la sustancia por excelencia, que es el cloruro de sodio, pues si el sodio está fuera de la membrana, normalmente por dentro tenemos al cloruro con carga negativa. Y obviamente está interactuando con todas las proteínas o carbohidratos que están en la parte interna de la membrana. Entonces, por eso es que normalmente la sumatoria o el valor en milivoltios del potencial es negativo, ¿no? Es menos 70. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esta señal que les mencionaba, pues empiezan a entrar iones sodio. Entonces, al empezar a entrar, pues el potencial se empieza a volver positivo. Hay un cierto valor límite, que normalmente está aproximadamente en más 35 voltios. Cuando se alcanza ese valor, pues la neurona, vamos a decirlo así, pues ya no puede almacenar tantos iones sodio. Y por otro lado, recordemos que como la membrana interna tiene normalmente cargas negativas, pues toda la membrana que está dentro del axón, pues empieza a modificarse, ¿no? Eléctricamente. Estas modificaciones eléctricas dadas por la entrada de iones hace que pues se mueva, o más bien son los mensajeros para poder decirle a la neurona o que la neurona empiece a movilizar diferentes vesículas, ¿no? Y dentro de las vesículas normalmente están algunos neurotransmisores, ¿no? Que no son más que moléculas químicas que pues van a utilizarse más adelante para la sinapsis. Pero de entrada, me gustaría que pensaran en esta serie de eventos, ¿no? Las moléculas presentes en la sangre, no sé, un ejemplo. De pronto yo empiezo a tener hambre, pero ese estímulo de hambre viene dado por una baja del nivel de glucosa. Entonces, hay algunas proteínas que sensan la concentración de glucosa en la sangre
y cuando están en cierta concentración, esa glucosa en sangre, pues ese estímulo es el que directamente pues activa esta neurona, ¿no? Entonces de ahí se liberan diferentes neurotransmisores que resultan al final del camino en la síntesis de pues aquellas sustancias que nos dicen que tenemos hambre, ¿no? Que necesitamos comer. Y pues bueno, retomando esta parte de que se cambia el potencial interior de la membrana, la siguiente serie de eventos es que empieza a, pues, esta entrada de iones forzosamente hace que, pues, todo el potencial a lo largo de la membrana empiece a cambiar. Y algo que quiero resaltar en la forma de las neuronas es que tienen vainas de mielina. ¿Han escuchado de ellas? Sí, profe. ¿Qué son? ¿Y para qué se utilizan? O bueno, ¿para qué las usa la neurona? ¿Aislantes? Son aislantes, ¿no? Son muy eficientes como aislantes. Ahora, si normalmente la membrana celular tiene capacidad de aislante, pero acuérdense que está en un medio intra y extracelular, en el medio intracelular pues hay iones disueltos, en el medio extracelular también hay iones disueltos. Entonces, particularmente esta vaina de mielina, pues no son más que extensiones de otras células, de la membrana de otras células. Y lo que hacen es proteger o aislar y funciona exactamente igual que un aislante de un cable eléctrico, ¿no? Asegura que la señal que entra por un extremo del cable llegue estrictamente hasta el otro extremo, sin perderse en el camino. Porque pensemos que a lo mejor el cable de momento podría encontrarse con una sustancia metálica, un clavo, una varilla, y ahí hay fuga de electricidad, ¿no? Hay pérdida de electrones. Entonces, precisamente esto hace las vainas de mielina para favorecer que todo ese potencial esté favorecido a que la señal eléctrica se llegue hasta el axón, ¿no? Por todo el axón. Bien, entonces, ¿cuáles son los eventos que seguirían? Vamos a esta diapositiva. Ahora que ya tenemos esa señal, y acuérdense que, pues, el cuerpo de la neurona, que es la parte donde recibió el estímulo, o cerca de donde recibió el estímulo, donde está el núcleo, pues al recibir esta señal eléctrica, pues las vesículas donde estaban los neurotransmisores ya sintetizados, pues los empieza a migrar al axón, ¿no? Entonces viajan a través del axón y llegan a esta terminal nerviosa. Esta terminal, porque simplemente es el final del camino, aquí forzosamente se le llama terminal presináptica, porque pues básicamente la sinapsis se da entre una neurona y otra, y pues es el espacio físico en el cual pues se inicia la sinapsis, ¿no? Pues vean que, por ejemplo, todo el citoesqueleto está participando directamente en ayudar a migrar todas esas vesículas para poder liberar el neurotransmisor, ¿no? Ahora, vale la pena resaltar que pues las neuronas tienen capacidad de sintetizar y liberar 1, 2 o 3, 4 neurotransmisores, ¿no? Hay otras neuronas que están específicamente diseñadas para solo liberar un tipo de neurotransmisor. Voy a mencionar un ejemplo. Las neuronas que conectan directamente con el músculo son neuronas que prefieren sintetizar acetilcolina. Y entonces, pensémoslo de esta manera, ¿no? Sabemos que, hablando de sinapsis, la terminal nerviosa siempre corresponde a una neurona y la parte postsináptica, ya sea que sea otra neurona o la célula muscular. Pues pensemos en el ejemplo de una neurona. Entonces, la liberación de esos neurotransmisores, igual, desencadena o básicamente
se pueden unir a un receptor que desencadena otra señal que hace que este evento se repita en esa otra neurona. Si hablamos, por ejemplo, de una sinapsis neurona-músculo, pues bueno, se libera acetilcolina y esa acetilcolina hace que este receptor, que generalmente es un canal de calcio, introduzca calcio a la célula muscular, ¿no? Y de esta manera se dé la contracción. Y pues bueno, básicamente los mecanismos de señalización, para no andar mucho en el tema, porque lo comentaron muy bien sus compañeros, pues viene toda esta serie de eventos en los cuales ese mensajero se une a un receptor y este receptor puede, ya sea a partir de una reacción enzimática, pues generar otras sustancias según dos mensajeros. Por otro lado, en otro escenario puede ser que ese receptor pueda ser un canal, como lo mencionábamos en la sinapsis para las células musculares. Y pues bueno, de esta manera es que se lleva a cabo la sinapsis. Y no sé si tengan alguna duda. En realidad es un mecanismo muy complejo, lo estoy mencionando lo más simple posible, porque creo que por aquí había otra imagen donde podíamos notar que, pues, estrictamente en la región de la sinapsis, acuérdense que es el espacio entre una terminal neuronal y otra, además de existir esos receptores, existían otras proteínas, ¿no? Que a lo mejor podrían ser enzimas que estarían degradando estos neurotransmisores. No, aquí no aparece aquí. Pero bueno. Porque imagínense que pues la neurona presináptica libera los neurotransmisores. ¿Qué pasa si el neurotransmisor se queda por mucho tiempo aquí? Pues bueno, la siguiente neurona va a estar todo el tiempo actuando. Entonces, por eso es que hay algunas otras enzimas que rompen estos neurotransmisores para evitar que la señal se siga dando continuamente, ¿no? Y entonces solamente se dé por intervalos dados por la neurona presináptica. ¿Sale? ¿Dudas o comentarios? Que ninguno. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a la parte de hormonas. Pues bueno, encontré esta infografía que es pues muy resumida y resalta las principales hormonas que participan en el cuerpo humano. Creo que no lo están viendo. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, la verdad es que hay muchísimas hormonas y pues todas las que vamos a mencionar participan de manera importante en todo el equilibrio celular y bueno, básicamente en el equilibrio de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Una de las más importantes, de estas hormonas, serían los estrógenos. Y pues bueno, son sustancias que participan directamente en el equilibrio pues básicamente completo de lo que serían pues, los seres humanos. Y no sé si lo sepan, pero los estrógenos no solamente actúan directamente en las mujeres, sino que también nosotros los hombres tenemos cierta producción, obviamente no en la misma medida o no en la misma proporción,
que las mujeres, ¿no? Entonces, estos estrógenos particularmente están producidos por los ovarios y por las glándulas suprarrenales. Entonces, los hombres que no tenemos ovarios, en todo caso, la producción de los estrógenos está dada por las glándulas suprarrenales. Básicamente son tres: la estrona, estradiol y el estriol. ¿Cómo diferenciarlos? Pues vean que, por ejemplo, tenemos que para la estrona tenemos una cetona acá, para el estradiol tenemos 2 alcoholes, por eso diol, y para el estriol tenemos 3 alcoholes. Nada más dato curioso, no es pregunta exacta, ¿sale? Y pues bueno, estos participan directamente o están relacionados pues con todos esos caracteres físicos que las mujeres presentan, y al mismo tiempo pues tienen que ver con algunas otras funciones, ¿no? Inclusive, hablando en términos generales, digo, lejos de de su función principal, que es regular el ciclo menstrual, mantener el embarazo, pues participan en el fortalecimiento de los huesos. Y precisamente esto es lo que se ha ligado a que pues mujeres que ya presentan o están en una etapa posterior a la menopausia ya producen menos estrógenos y por eso pueden sufrir fracturas, ¿no? Porque sus huesos son débiles debido a que no se producen los suficientes estrógenos para dar esa fuerza. La siguiente hormona de la que platicaremos sería la progesterona, que también participa en el ciclo menstrual, e insisto, también nosotros los hombres la producimos igual en niveles muy bajos, y básicamente pues están mucho más relacionadas o tienen mucha más actividad pues para regular el embarazo, ¿no? En el caso de las mujeres. Otra hormona que también participa mucho en las mujeres, que sería la prolactina, esta básicamente está dirigida, o el efecto que tienen es que favorecen la lactancia para el caso de las mujeres después de haber dado a luz. Hay otras hormonas precursoras, o bueno, no son hormonas precursoras, son hormonas que favorecen la síntesis de estas otras moléculas que ya habíamos mencionado, ¿no? Y pues bueno, particularmente, bueno, no es el caso de esta hormona, pero antes de pasar a esta hormona, pues hacía falta mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les mencionaba que pues hay ciertas moléculas que dicen o que sugieren, de acuerdo con su concentración, y empiezan a modificar los tipos celulares? Este es un gran ejemplo, por ejemplo, el caso de la hormona coriogonadotrópica. Esta empieza a sintetizarse cuando una mujer queda embarazada. Y acuérdense que si esto sucede, pues se empieza a generar esta hormona y entonces viaja a todo el cuerpo y pues es la que favorece o empieza a favorecer todos los cambios relacionados con pues la fisiología del embarazo, ¿no? La siguiente hormona, que sería la testosterona, que la síntesis es compartida para mujeres y hombres también. Una Sí. pregunta. Decía que la coriogonadotropina son las que detectan las pruebas de embarazo, pero también había leído que las pruebas de embarazo detectan el cáncer de próstata en hombres. ¿Detectan también esta hormona? Te refieres para las pruebas de embarazo, ¿verdad? Sí. Fíjate, ese dato no lo había escuchado, pero
vale la pena resaltar que efectivamente para el caso del cáncer, se empiezan a generar, o más bien las células cancerígenas empiezan a generar la síntesis de diferentes hormonas y relacionadas con el crecimiento celular y el cambio. Entonces, lo voy a revisar, es un buen dato, y pues no estaría descabellado pensar que una célula cancerígena pueda generar este tipo de hormonas. Entonces, como al final lo que hace la célula es crecer, modificarse genéticamente, pues estaríamos pensando que, pues sí, podría ser algo similar al embarazo y podría estar generando esta hormona. Lo voy a revisar, la verdad es que es algo interesante por revisar. Y igual, la siguiente clase te comento, ¿sale? Gracias. No, ¿de qué? Sí, les comentaba que la testosterona también es producida tanto por hombres como por mujeres. Y pues estas tienen que ver con la fuerza, ¿no? Estrictamente. Pues dado que en el caso de los hombres tenemos una mayor aportación de testosterona, pues por eso es que evolutivamente tenemos mayor masa muscular. Pero para el caso de las mujeres también tienen músculos, entonces de esta manera está participando en el fortalecimiento de estos músculos, ¿no? Y algo curioso es que, pues efectivamente la testosterona favorece el crecimiento y engrosamiento del vello, y vale la pena resaltar que a lo largo del tiempo las mujeres empiezan a disminuir la producción de hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, y entonces obviamente estas hormonas participan en definir esos caracteres, pues, que describen a las chicas, y para el caso de cuando se da ese decremento, empieza a incrementar la concentración de testosterona. Y por eso es que, por ejemplo, a lo mejor sonará chistoso, pero por eso es que empieza a engrosar el vello de la barba, de los bigotes, pues de las personas adultas mayores, ¿no? Pues ya sean hombres o mujeres, empieza a pasar lo mismo. Y pues también sucede o puede suceder que si existe una síntesis de testosterona elevada, pues empiece a generar calvicie, ¿no? En las mujeres. Entonces, los efectos son exactamente los mismos, porque acuérdense que, pues al final, la célula no va a pensar, pues bueno, soy una célula de una chica y no quiero que me crezca el cabello, que no quiero que me engrose el vello facial. Pues no. Las células responden a los estímulos celulares sin más ni más. Este es una hormona particularmente es un péptido y particularmente tiene cierta importancia porque, como lo mencionan aquí, pues es el péptido que participa en la regulación y que es el que efectivamente te hace bajar de peso, ¿no? Y derivado de esto, quisiera hacerles el siguiente comentario. Hay mucha preocupación, ¿no? Sobre todo ahorita en la pandemia, que pues tenemos un estilo de vida sedentario, a lo mejor no hacemos el mismo ejercicio que hacíamos antes, en una vida, entre comillas, normal. Entonces, un tip para favorecer una buena alimentación es, al momento de estar comiendo, pues empezar, o más bien, siempre es recomendable comenzar bebiendo un vaso con agua y posteriormente cuando comes, tratar de comer tranquilo, lento, y esto genera pues varios estímulos, ¿no? Uno de ellos es este péptido, que es producido por el intestino delgado y este empieza a sensar cuando hay alimentos en el intestino y empieza a mandar estímulos de saciedad. Entonces, si nosotros pensamos lo siguiente, si yo como rápido, podríamos pensar que la saciedad llegaría rápidamente.
La cosa es que, por ejemplo, si comemos rápido, sí, efectivamente, digamos, una comida empuja a la otra y de esta manera favorece que se dé el estímulo rápido. Pero el truco para tener una vida saludable, sin caer en el tema de bajar de peso, es decir, me refiero a el truco para poder comer y no en exceso es cuando comes, trata de comer despacio, disfruta tus alimentos, porque al final se van a dar los estímulos de saciedad y si el tiempo que pasa de que empezaste a comer a que se dé el estímulo de saciedad es el suficiente para que hayas consumido solamente lo que realmente necesitas y no de más, pues esto favorece que no consumas o no comas de más. Y pues bueno, este péptido, como les digo, es uno de los que puede llegar al cerebro y el cerebro responde con, pues generando otras moléculas de saciedad, ¿no? El siguiente que sería el péptido similar al glucagón tipo 1, perdón, glucagón tipo 1. Este está relacionado con el anterior, ¿no? Porque es el que se generaría en segundo lugar, por decirlo de alguna manera, cuando realmente ya estamos saciados, ¿no? Cuando el intestino realmente ya está lleno. Entonces se empieza a generar y particularmente vale la pena resaltar, hacer un pequeño paréntesis. De hecho, hay algunos fármacos que tienen una estructura similar a este péptido y son utilizados para favorecer o para hacer sentir saciedad a las personas. Y se los comento, por ejemplo, en el caso de la diabetes, donde pues las personas no pueden dejar de comer, pero la intención es que pues traten de comer lo menos posible y esta es una solución, porque de alguna manera el sentir la saciedad le indica al cerebro que pues ya no necesita comer más, por eso es que ya no tengo hambre. Otras hormonas interesantes y, bueno, bastante importantes, de hecho, son las hormonas tiroideas. Y básicamente estas hormonas son generadas en el órgano de la tiroides y pues participan o tienen que ver con el metabolismo, no hay más. ¿Por qué? Porque rigen o están participando en diferentes funciones de los sistemas que participan en la regulación energética. Pues, no sé, a lo mejor ustedes han escuchado algunos padecimientos como hipertiroidismo, hipotiroidismo. Pues esta alteración de las hormonas genera que, por ejemplo, personas que tienen hipertiroidismo, es decir, tienen mucha generación de hormonas tiroideas, tienen un metabolismo muy rápido. ¿Por qué? Precisamente se liberan estas hormonas en mayor cantidad y en lugar de que esa persona tenga un ritmo de vida, bueno, un ritmo metabólico más bien normal, por el contrario, lo tiene más acelerado. Y pues ustedes pensarán, ah, no, pues está bien porque esa persona no engorda, pero no. En realidad ese estrés metabólico pues desencadena en otros eventos fisiológicos que pues favorecen el desgaste de esa persona, ¿no? Es decir, en otras palabras, a lo mejor envejecen más rápido. Y además de otras enfermedades, ¿no? Tienen presión arterial alta, etcétera, etcétera. Cosa que por el contrario sucede en personas que tienen bajos niveles de la tiroides, en hipotiroidismo. Generalmente presentan cierto grado de obesidad porque tienen un metabolismo lento, baja presión arterial, son complicaciones muy, pues, difíciles, ¿no? Difíciles de llevar. Entonces las personas que pues tienden a ser flacas producen muchísimo más. Es una pregunta muy compleja de responder porque si una persona es delgada o presenta o es más robusta, no solamente tiene que
ver con la generación de hormonas. Normalmente, vamos a pensarlo así. Hay diferentes factores que influyen. Uno sí, podría ser las hormonas presentes, ¿no? Las hormonas tiroideas. El segundo, y aunque no lo crean, puede ser la altitud. Y la altitud del lugar en el que viven, pues rige la temperatura ambiental, la presión de oxígeno presente en ese medio ambiente, y pues las personas se tienen que adaptar a esas condiciones, ¿no? Otro factor ambiental es sí o sí la temperatura. Entonces, si normalmente una persona vive en un lugar frío, pues normalmente su cuerpo está más enfocado a que en lugar de generar ATP, genera calor. Y de hecho, no sé si lo vieron en bioquímica celular o en algún momento de las bioquímicas. La cadena respiratoria se puede desacoplar, ¿no? Entonces, la mitocondria, en lugar de generar ATP, genera calor. Y obviamente tú estás consumiendo mediante el metabolismo los ácidos grasos, que al final no se convierten en ATP, sino en calor. Entonces, pues sí, hay muchos factores que influyen. Podríamos decir que las hormonas tiroideas es uno de ellos, pero no es el único. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Y pues bueno, el glucagón es una hormona que produce el páncreas, que tiene que ver con la presencia de glucosa sanguínea. Y entonces cuando normalmente la glucosa se eleva en sangre, se activa esta hormona y esta es la que le dice al hígado, pues empieza a sintetizar glucógeno, ¿no? La serotonina es una hormona muy interesante porque pues tiene que ver con los cambios de humor, ¿no? Y esta se genera en el cerebro y pues de alguna manera interfiere en las posibilidades de interacción o los cambios de humor o en el estado de ánimo que puede tener una persona. Y, por ejemplo, está ligada, o más bien, su síntesis viene a partir del triptófano. Entonces, si ustedes llegan a consumir algún tipo de chocolate que realmente tenga triptófano, pues en realidad pueden estar contentos después de comer ese chocolate, ¿no? Porque el triptófano se convierte en serotonina y pues eso les da felicidad. Bajos niveles de serotonina implican depresión, pues estar irritable. Entonces, coman chocolate que tenga triptófano para que estén felices. Bien, tenemos otra hormona que es la politropina, o en otros términos también es la hormona folículo estimulante. Y pues bueno, esta participa directamente en pues la maduración del folículo que después se convierte en óvulo. Entonces, participa mucho más o tiene mayor actividad en las mujeres, ¿no? Pero al final también en los hombres. Esta es la que participa o rige la maduración de los espermatozoides. Pues bueno, la verdad es que nos podemos pasar toda la clase o el resto de la clase platicando de hormonas. Yo les voy a compartir esta infografía y yo creo que la pueden tener y consultar. Entonces, no sé si quisieran enfocarse a alguna a alguna hormona en particular. O ¿Podríamos hablar de la hormona del crecimiento, profe? Es de la que vamos a trabajar en el laboratorio. eso estaba esperando. Excelente. Claro que sí, vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Muy bien. Entonces, esta hormona, principalmente, como su nombre lo indica, actúa directamente sobre las células para favorecer su maduración o el que se puedan duplicar, ¿no? O que se puedan replicar, que se replique el DNA, etc.
Entonces, eh, tienen algunos tejidos que principalmente son susceptibles a esta hormona. Un ejemplo es el músculo. Hablando, por ejemplo, del cáncer que mencionaban hace rato, se ha demostrado que el tumor favorece o genera una producción elevada de la hormona del crecimiento. Y pues bueno, yo creo que para este caso ya investigaron ustedes un poco acerca de esta hormona, ¿no? ¿En dónde se produce? ¿O aún no? ¿En la ¿No? hipófisis? En la pituitaria, ¿no? ¿Cuál de las dos? ¿O en las dos? En la Según yo es hipófisis. en la pituitaria. En las dos es lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que la hipófisis es la que participa más en la generación de esta hormona. Sin embargo, en la glándula pituitaria, que es una vecina de la hipófisis, pues también tiene cierta síntesis, ¿no? Entonces, esta hormona es generada precisamente en esas células. ¿Y a qué estímulo creen que responda? Es decir, ¿qué estímulo creen que haga que las neuronas generen esta hormona? El entorno donde nos desarrollamos podría ser también. Sí, sí, pero hablando de mecanismos de comunicación celular, ¿qué sustancias o qué eventos creen que hagan que la hipófisis pueda sintetizar esta hormona? La testosterona y no sé, Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando se empieza a producir más testosterona, pues de alguna manera se retroalimenta y se empieza a generar más hormona del crecimiento. Para el caso de las chicas sucede lo mismo, pero en este caso serían los estrógenos o la progesterona, ¿no? Bueno, principalmente los estrógenos. Entonces el cerebro recibe este estímulo. Entonces, si ustedes piensan, y voy a abordar un poco la parte del laboratorio, ¿cómo podrían favorecer que la hipófisis genere esta hormona? A través de actividad física, ¿no? Como el ejercicio. Exactamente. Esta sería una manera de estimular que el cerebro tenga que producir, bueno, particularmente la hipófisis tenga que producir esta hormona. Entonces, si de momento empiezas a hacer ejercicio, entonces hay más consumo de oxígeno, la sangre se vuelve más ácida porque hasta cierto punto empiezas, el CO2 que sale de cada célula empieza a concentrarse más. Entonces, estos cambios en el valor del pH de alguna manera también influyen en la generación de estas hormonas, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo, profesor, disculpe. Bueno, eso es cuando están todas las hormonas bien, pero en dado caso, si por ejemplo tenemos una deficiencia de alguna hormona y nos medicamos para tener cierta hormona, ¿cómo el cuerpo sabe qué es lo necesario y qué no pasa de más? Por ejemplo, si te metes más testosterona, te quedas calvo. Pero, o sea, ¿cómo sabe tu cuerpo qué es lo necesario o que ya te pasaste o así? Ah, muy bien. Sí, la verdad es que hablando de las hormonas, son sustancias muy reguladas. Vamos a decir, son sustancias controladas dentro del cuerpo. Y dado que en la sangre presentan ciertas concentraciones, el mismo cerebro o los tejidos que producen estas hormonas tienen receptores a estas mismas hormonas, ¿no? Y básicamente, ¿qué tipo de comunicación es? Cuando yo célula envío una molécula que al mismo tiempo esa molécula la puedo sensar yo. Es decir, yo tengo un receptor para esa molécula. Exocrino. Es un tipo de comunicación. ¿Qué? Exocrina. ¿Quién más?
Endocrina. ¿Quién da más? Porque, ojo, si fuera endocrino, yo célula del cerebro, por ejemplo, sintetizo una molécula, sintetizo una hormona que el páncreas puede identificar. Es decir, genera una molécula que viaja en sangre para llegar a otro órgano, ¿no? Pero si yo estoy ya generando una sustancia que al mismo tiempo puedo sensar, ¿no sería autócrina? Porque yo estoy generando esa sustancia que también va a influir sobre mí porque yo tengo receptores, ¿no? Pensando como célula. Sí, entonces estos factores son los que hacen, bueno, como yo, pensemos, ¿no? Estamos en el cerebro y particularmente hablando, por ejemplo, de la hormona del crecimiento. De manera endógena, es decir, el propio cuerpo puede producir cierta cantidad de hormona del crecimiento y mantiene ciertos niveles sanguíneos. Pero, dado que hay algunas, bueno, esta molécula, esta hormona, se une a receptores en otras células, pues la concentración en sangre empieza a disminuir. Entonces, yo, el mismo cerebro, al ver que esa concentración en sangre disminuye, empiezo a sintetizar más. Ahora, cuando yo no puedo generar una hormona, pues por más que quiera, no voy a mantener ese nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, si de manera exógena yo estoy administrando esa hormona, pues acordémonos que el mismo cerebro ya tenía ese receptor para esa hormona, entonces se da cuenta, ah, bueno, no estoy produciendo, pero hay. Si en algún momento empieza a haber de más, el mismo cerebro o el mismo tejido empieza a degradar esa hormona cuando está en exceso. Obviamente tiene cierto nivel de capacidad para degradar. Entonces, por eso es que normalmente cuando se lleva un tratamiento hormonal, bueno, básicamente cualquier tratamiento, siempre se buscan unos niveles sanguíneos. Y por eso el régimen de tratamiento, cada 8 horas, tal dosis, ¿no? Cada 4 horas, tal dosis, para mantener un valor sanguíneo. Porque si no, si pones de más, bueno, dependerá, ¿no? Hablando de hormonas, si pones de más, pues el mismo cuerpo podría ir contrarrestando o eliminando ese exceso. Si pones de menos, pues bueno, el órgano no puede sintetizar, entonces pues no pasa mucho. Simplemente no cumple la eficacia o no tiene la misma eficacia que se busca. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues bueno, desafortunadamente nos consumió el tiempo. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. No, parece que no. ¿Se acuerdan que nos Profe, comentó? Ajá. yo tengo una duda, pero creo que va más dirigida al laboratorio. ¿Puedo esperarme al final? Mira, si quieres, la verdad es que a mí no me gusta invadir horarios para otras asignaturas, es decir, yo preferiría porque, bueno, no sé qué les parezca y en ese sentido iba mi comentario. ¿Se acuerdan que nos conectamos a las 11:30 para el laboratorio? Porque la profesora Azucena pues no podía conectarse antes. Entonces, ¿qué les parece si para resolver las dudas del laboratorio y darles o mencionarles los cambios, mañana antes, bueno, a las 11 nos conectamos para resolver estas dudas? Obviamente, si tienen dudas para la tarea que tienen que entregar hasta las 11 de la noche del día de hoy, sí, sin problema ahorita, ¿no? Porque pues, la tienen que entregar. Pero por platicarles las modificaciones y todo lo que se hizo, yo creo que, bueno, no sé qué les parezca conectarnos mañana
a las 11:15. Sí, profesor, está bien. Sí, sí. Muy bien, y pues si tienen alguna duda, como lo comentaba, para alguna entrega, pues sin problema la consultamos ahorita. Y si no la tuvieran, pues sin problema podríamos dar por terminada la clase. Y pues podríamos, bueno, nos veríamos el día de mañana para el laboratorio. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, si alcanzamos a subir el trabajo antes de que se cerrara la plataforma por todo lo del paro, ya no es necesario que lo volvamos a subir, porque bueno, yo apenas lo chequé y aún me aparece como, bueno, en estatus de no calificado. Sí. Pero ya no es necesario que lo volvamos a subir, ¿verdad? ¿O sí? No. No, si ya lo subieron, no pasa nada. No tienen que volver a subir nada. Ah, ok, perfecto. Y solamente para confirmar, profe, el trabajo de equipo, ese sí nada más con que lo subiera una persona del equipo, Sí. era ya con eso, ¿no? ¿O los tenemos que subir todos? No, con una persona es suficiente. Eso sí, verificar que realmente lo suba esa persona, ¿no? Ok, de acuerdo. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Bien, ¿alguna otra duda? Yo profe, tengo una duda. Ajá. Estaba checando el calendario, el modificador para teoría y vi que estaban los temas en vacaciones administrativas. No sé si así es o no sé. Sí, fíjate que estaba analizando ahora que hicimos las modificaciones para el calendario de laboratorio, me di cuenta que efectivamente estaba invadiendo vacaciones administrativas. Vamos, si a ustedes les causa conflicto, pues sí ajustaríamos algunas sesiones. En caso de que todos estuvieran de acuerdo en tomar esas sesiones para no sacrificar información o la profundidad de los temas, pues yo no tendría problema por seguirme en esas vacaciones dando clase. Pero no sé, platíquenlo entre ustedes. Si les convence el calendario, digo, de entrada tenemos tiempo. Si ustedes se dan cuenta, creo que nos quedaba de acuerdo con el calendario una sesión de colchón. Y vamos, nos podemos ajustar, ¿no? Entonces, insisto, platíquenlo entre ustedes. Y me gustaría que la decisión la tomaran ustedes. Yo no tendría problema por estar dando clase durante las vacaciones administrativas. Ok, profesor, gracias. Si no, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? No, profe. Excelente. Bueno, pues entonces cuídense mucho, descansen y nos vemos el día de mañana. Que tengan